mayoría de las personas no tienen una vida espiritual, sino una vida supersticiosa. Estamos levantados en una sociedad, en un país donde se aprende mucho la superstición, incluyendo gente cristiana que hacen cosas de manera supersticiosa, religiosamente, como por ejemplo diezmar o decir, comenzar una oración Padre Nuestro o terminar diciendo en el nombre de Jesús. Se hace mecánicamente. A veces hay personas que comienzan a orar Padre Celestial. Recuerdo en 1985 yo estaba en un campamento de jóvenes y estaba en un grupo sentado en una habitación donde había varios maracuchos, varios zulianos, pero a uno de ellos le decían Señor y buen Dios. Mira, Señor y buen Dios, Señor y buen Dios, Señor y buen Dios, Señor y buen Dios. Y yo, hasta que yo pregunté, eso fue todo el día, le pregunté, pero ¿por qué le dicen Señor y buen Dios? Y todos se reían. Al otro día en el devocional, fue allá en Valencia, en el campamento anterior, la pastora María estaba allí, en ese campamento. El predicador fue Germán Núñez. Y al otro día en el devocional, cuando nos levantábamos para orar, que le tocó a él orar, él comienza, Señor y buen Dios. E inmediatamente todo el mundo arrancó a reírse y yo entendí por qué le decían así. Una forma ritual de comenzar una oración. Cuando nosotros vemos a Jesús orar, oraba de acuerdo a las circunstancias, a la situación y al momento. Cuando enseñó a los discípulos, que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseña a orar como niños, refiriéndose a Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando usted ve las oraciones de Jesús, ninguna otra oración de Jesús comenzó Padre nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué razón no eran oraciones iguales? Porque él tenía una comunión con Dios, una relación con Dios, y él sabía lo que Dios estaba haciendo en el momento. Dios no es Dios de vida litúrgica. Dios es Dios vivo que lleva una relación con nosotros de diario vivir. Y en ese momento, aquel tiempo en 1978 lo que hice fue reírme, echar broma, pero hasta hoy. Y es una realidad. Si tienes una manera mecánica de orar, no tienes convivencia, no andas en el Espíritu, porque se ora de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo y nos comunicamos con Dios de acuerdo a lo que Él está haciendo. Pero ¿cómo yo sé qué está haciendo Dios? ¿Cómo sé qué está haciendo? En Juan 5, 19. Por eso que muchas personas, y esto es clave para tener resultados o frutos. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y usted se pone a ver, esto no es un asunto religioso. No es un tema de religión, de una práctica religiosa, de un ritual religioso. Sino que Dios siempre va a estar haciendo algo. Ahora, ¿qué hace Dios? La enseñanza anterior en Lucas 4 nos enseña que el Señor sana corazón quebrantado, libera al cautivo, libera al oprimido. Él viene a atender las situaciones de la gente. ¿Qué tiene la gente? Por ejemplo, viene a desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras de impiedad? Cuando una persona está ligada a un pecado que no puede dejarlo. La psicología le puede decir obsesión. Ese hombre está obsesionado, esa mujer está obsesionada. Pero realmente lo que viven es una ligadura. Una ligadura. Yugo de esclavitud. ¿Qué es un yugo de esclavitud? Afectan de acuerdo al grado de influencia que tiene en el cuerpo humano. Voy a mencionarle algo. El chimó, mascar chimó. A la gente no le importa tener los dientes amarillos. No les importa destruirse el color de la dentadura. Pero es interesante que es como estar, es una especie de droga no letal. Entonces, la gente esclava a esas cosas. Hay cuestiones que de repente uno dice, no, eso no es dañino. Jesucristo vino a romper esas ligaduras de impiedad, a liberar de yugos de opresión. ¿Qué es la opresión? Cuando una persona no puede dormir, cuando una persona sufre de insomnio. ¿Oprimidos por qué? Problemas familiares, financieros, emocionales, sentimentales. Y a eso vino Jesús. En Lucas 4, a partir del versículo 31, Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Recuerden que le dije anteriormente que Jesús era un maestro, era un rabí, era reconocido como maestro. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. Cuando le pregunto a Dios, ¿cómo se puede hablar con plena autoridad? Se habla con plena autoridad cuando tu alma, tu cuerpo y tu espíritu está ligado a la palabra de Dios. Tu alma, mente, voluntad y sentimiento. Reconozco que es tu verdad, reconozco que eres Señor. ¿Sabes qué es reconocer que la palabra de Dios es palabra de Dios? Cuando la obedezco en mi alma. Toda alma torcida, o sea, todo pensamiento torcido, la palabra lo endereza. Jesús era totalmente obediente a esa palabra. En el Espíritu estaba ligado al Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es tan amplia, tan infinita, que no toda la vamos a aplicar en un momento. Todo momento de la vida requiere una palabra específica de Dios para libertad.
En otras creencias, otra gente cree que para cada situación de la vida necesita un Dios o un ídolo o un amuleto. La diferencia de nuestra fe es que Dios tiene palabra para nuestras vidas en toda circunstancia y toda situación que vivimos en la vida. Que no es tener un santo a la espalda o un espíritu a la espalda o un espíritu padrino que te tiene ahí y te ayuda. Es el consejo de Dios lo que te ayuda. Es lo que Dios dice. Por eso, ¿qué hacía que Jesús enseñara con autoridad? Que su alma estaba ligada a esa palabra. Estaba entregado a esa palabra. No habían otros hobbies para él. Lamentablemente la gente dice fanático, extremista. No, una persona es fanática o extremista cuando su énfasis está en ropa, forma de vestir, X. Aunque la palabra de Dios nos va a llevar a una vida moderada, educada, sensata. ¿Sí? Un alma totalmente regenerada. ¿Por qué enseñaba con autoridad? Porque su voluntad estaba sumisa, sujetas a esa palabra. Y eso es lo que hacía que Jesús hablara con autoridad. La gente se admiraba porque lo escuchaban y lo que él decía producía algo en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios Padre. Él era el mismo. Y como él era el mismo, Dios no hablaba otra cosa. No enseñaba otra cosa. No diluía la palabra en pensamientos o puntos de vista de él. Era su palabra, eran sus pensamientos. Su espíritu iba ligado, y como su alma y su espíritu estaban conquistados, dominados por él mismo, para obedecer la palabra, su cuerpo caminaba de acuerdo a su alma y su espíritu. Por eso Dios dice del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no tiene miles de secretarios para que nos hagan el trabajo y que nos ayuden porque Él está muy ocupado. Él solo basta para atendernos a cada uno en lo personal y en lo particular. No necesita de miles. Que si necesitas que una visita se te vaya rápido de la casa, invocas a yo no sé qué y ese eco. No necesitas para que te vaya bien invocar o tener un amuleto ni nada por el estilo, para que te vaya bien en lo financiero. No. Todo depende de Él y su palabra. Por ejemplo, rápido, no lo busque. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Él. O sea, y ese Verbo se hizo carne. O sea, en el principio, ¿qué quiere decir? Que en Génesis 1 se escuchaba, era una voz diciéndose: haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y esa palabra que se escuchó en el principio se hizo carne, Jesucristo. Y dice Hebreos 1 que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea que es Dios. Por eso es mentira que a través de supersticiones,
de algún otro tipo de cuestiones, nosotros podemos estar bendecidos, prosperados. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. El mundo físico lo amañamos, lo aparentamos con vestirnos. Las mujeres con pintura, los hombres tratando de siempre cortarnos el cabello como nos sentimos bien. Pero lo real de nosotros es el alma, la mente, la voluntad y los sentimientos. Eso es lo real nuestro. Esa es tu vida. ¿Por qué Jesús hablaba como quien tiene autoridad? Porque se ocupaba de mantenerse en lo que decía. Él creía lo que pensaba. Él era lo que pensaba. Y nadie lo cambiaba. Hay muchas cosas, incluso hay talleres en el mundo sobre cómo desarrollar criterio propio y cosas por el estilo, donde los que dan esa conferencia han logrado desarrollar un carácter y una forma de ser que por esa manera de ser lineal, ni a mano izquierda ni a derecha triunfan. Pero siempre hay un momento en que luego del triunfo queda un vacío interno, donde ese vacío lo tratan de llenar con drogas, con licor o cualquier otro tipo de hobby, o una vida promiscua X. Tienen éxito por mantener principios y valores, pero por dentro vacíos. Y comienza una carencia y un vacío. Y usted escucha a personas decir: es que no me hallo, es que no sé, no entiendo tantas cosas. Tantas personas. Pudiera ponerle ejemplo de personas, pero me interesa ser lineal con la palabra. La gente se admiraba de lo que él enseñaba porque hablaba con plena autoridad. Plena autoridad, nadie podía contradecirlo. Nadie podía ponérsele al lado y compartir. Nadie podía echar para atrás lo que le enseñaba. No había contradicción. Y cada quien con lo que escuchaba se anclaba a lo que escuchaba y decía: esto es. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza. Sí. Eso, Él nos bendice teniendo poder, dominio en el mundo espiritual. Me pidieron oración por una persona que tenía unos ataques, unas cosas, y le llevaron al hospital. Pero la madre de esta joven de 14 años, años atrás, 5 o 6 años, en ese vacío interior que tiene la gente, ese vacío ella trató de llenarlo de brujería, de espiritismo, de cosas por el estilo. Y le abrió puertas a espíritus inmundos. Y bueno, yo oré con la abuela de la niña: Señor, en el nombre de Jesús, desátala de todo demonio que la está perturbando, de todo demonio a la cual ella le ha abierto puertas. Dentro de la sinagoga,
por decir, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, había una persona endemoniada. Jesús era un maestro de la palabra que iba a enseñar ahí, pero no siempre estaba enseñando. No era el pastor, no era el líder de la sinagoga. Los que más influencia tenían sobre la sinagoga no sabían que había una persona endemoniada. O con influencia. ¿Cómo usted sabe si Satanás está zarandeándolo, tratando de afectarlo? Usted está parado en una avenida y de repente siente una voz y un impulso que le dice: lánzate. Usted está siendo afectado espiritualmente. Y pensamientos extraños, pensamientos donde y lo voy a compartir, pensamientos de agarrar un cuchillo y de repente hay una imagen en tu mente cortándote o lacerándote o suicidándote. Alguien pensando que quiere morirse. Gente influenciada por demonios y no lo saben. No lo saben. Van a una iglesia, cantan, leen la Biblia, cuando van a la iglesia, porque en su casa no, y escuchan prédicas, pero no saben que están siendo influenciados. Ahora, ¿por qué? Porque tienen en sus mentes grabadas imágenes de películas de terror. Porque déjeme decirle que así como usted se aprende lo que va usted a estudiar y que le presta atención y que le gusta, también usted cuando ve una película, usted aprende lo que ve en ella. Y eso le queda grabado en la mente. Imágenes. Incluso esos pequeños videos donde usted puede estar mirando y de repente lo ponen a ver una parte oscura y así de repente ¡pum!, una cara fea y usted se asusta. El hecho de asustarse es el efecto de lo que queda en su mente. Y la gente lo toma normal. Y sigue y busca ver esas cosas, pero en el subconsciente eso le queda grabado. Eso le queda grabado. Si un hijo vio que su papá o su mamá gritaban un día: me quiero morir, me quiero morir, ese hijo, cuando esté en circunstancias difíciles para manipular, va a decir lo mismo. Influencia satánica. Ojo, es diferente a estar endemoniado. Este hombre estaba allí, estaba escuchando. Los demás se admiraron, decían: wow, qué palabra. Pero el demonio que estaba en el hombre no aguantó y comenzó a gritar: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sí, en 1 Juan capítulo 3 dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Escuche esto: todos nosotros, salgámonos de cualquier religión que tengamos, todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos que nuestro espíritu esté ligado al Espíritu Santo. No religión, es relación. ¿Por qué? Porque el que es religioso puede cometer el error de estar siendo influenciado con palabras o con pensamientos negativos por simplemente no tener el espíritu limpio. ¿Qué limpia el espíritu nuestro? La palabra de Dios. ¿Qué? Corrige nuestros pasos. Has venido a destruirnos. Yo te conozco.
sé que eres el Santo de Dios. En Reina Valera dice, no tenemos parte contigo. No hay comunión entre tú y nosotros. Nosotros no tenemos parte en ti, no te podemos dominar para nada. Pero tú sí tienes poder para destruirnos. Pero ¿cómo se logra eso? La vida de Jesús Jesús siempre se identificó con el propósito de Dios en su vida. Él sabe a qué vino y no se desvió. Tenía una vida de oración, pero la oración era para tener esa comunión con el Padre y que el Padre le dirigiera y lo guiara. Estaba lleno del Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios, pero él estaba totalmente sujeto, dependiente de Dios para cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no tiene nada que ver con religión. Mire, Jesús nunca prendió una vela. Es probable que sí haya prendido una lámpara para la noche en sus casas, pero nunca una vela, nunca un ritual religioso. Pero sí se ocupaba de estar entendido de la palabra de Dios, pero no una palabra de Dios metódica, de memoria, aprendiéndose versículos de memoria ni nada, sino creía esa palabra y que esa palabra es espíritu y es vida, y convivía con ese espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu que está en la palabra. Relacionaba todo lo que era su vida con esa palabra. Para cada situación, cada circunstancia, la palabra. ¿Por qué te metes con nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver contigo. Déjeme decirle que Dios no hizo la tierra para los demonios. Dios hizo la tierra para que nosotros la administráramos y viviéramos en ella. ¿Y sabe cómo los demonios están en la tierra e influencian en la tierra? A través de hombres que practican inmundicias y vienen los espíritus inmundos y entran en ellos. ¿Qué es inmundicia? Todo aquello que vaya contra la palabra de Dios. Ya he mencionado algunas. Estaba en una iglesia, estaba en un lugar, pero los demonios no se pudieron aguantar. Y por eso es que hay momentos, y lo interesante es que, por ejemplo, recuerdo que la última vez, un domingo en la mañana, que estábamos orando y fue voluntad de Dios, y comenzó y gritó una mujer, pasaron al frente, la mujer gritaba aquí. El miedo y el susto de muchos de los que estaban allí ese día era tremendo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al mundo espiritual. Y nos asustamos y... ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos nuestro bienestar en vez de buscar esa comunión y ser lleno del Espíritu Santo, mantener el contacto con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Quiero decirle que la vida guiada por el Espíritu Santo no es una vida religiosa. Abraham fue guiado por el Espíritu Santo y Abraham no estaba todo el tiempo en una vida religiosa. Hay gente que evita ser guiado por el Espíritu Santo porque cree que va a ser un religioso. Y el que evita ser guiado por el Espíritu Santo se convierte en un gran necesitado. Una persona que necesita muchas cosas materiales y necesitado de cosas del alma. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos nos saldrá bien y prosperaremos. Es más,
en el campo del amor. Usted puede ir a un local en el centro donde elixir del amor. Usted se baña con eso y le va a caer. Y seguro que un mes después con ese mismo frasco se lo van a pegar por la cabeza. Aquella persona por la cual usted compró ese frasco. ¿Sí? ¿Sabe qué? El amor se aprende. El amor se aprende a tener. El amor no es un sentimiento impersonal. El amor no es decir yo siento que amo. Cuando un hombre dice siento que amo, seguro que está viendo a la mujer dando vuelta como un pollo en un asador. Eso no es amor. ¿Saben qué es amor? El amor se analiza. ¿Será que yo voy a vivir toda la vida con esa mujer? ¿Será que yo la voy a aguantar con ese carácter? ¿Con esa forma de ser? O la mujer decir, ¿será que yo voy a soportar a ese hombre? Egoísta, mezquino, pichirre. Usted aprende a amar. El amor es una decisión. El amor es una decisión. ¿Será que usted va a amar a un hombre que no le gusta bañarse? Oye, si se mantiene unida toda su vida con un hombre que no se baña, sí, lo ama. Lo ama. ¿Sabe por qué? Porque amar es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree. O sea, el amor sufre los malos olores. El amor cree que a los 50 años se va a bañar por primera vez. El amor todo lo soporta, soporta el olor que hay en ese cuarto. El amor nunca deja de ser, aunque el mal olor vaya aumentando mes tras mes y año tras año. ¿Qué le pasa a la mayoría de las personas que son solteras? Lo que andan es buscando con quién estar. Pero usted tiene la necesidad de conocer a la persona con la cual usted quiere estar. Porque el amor se conoce, se es. Un día, o sea, si yo le preguntara a mi esposa, si te hubiese visto que yo era pichirre, ¿te hubiese casado conmigo? Me dice, no, mi hijo, interesada. No, no es cuestión de interés, no es cuestión de ser interesada. ¿Sabes lo que casarse con un hombre que todo es para la moto? Ay, Dios mío, como que golpeé por ahí. Que todo es para el carro. Que todo es para... No. El amor no busca lo suyo propio, o sea, no todo es para la moto. Ya. Eso es en el alma. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué la gente no puede tener un matrimonio feliz? Porque el alma está vacía. El único que puede orientar el alma, ubicarnos, es Dios con su palabra. Si esto fuera religión nada más, no, la vida fue Hay una canción vieja así de una película española, la cantaba Rocío Dúrcal y Palito Ortega, un argentino. Amor en el aire. Y la melodía es bonita. O el amor es azul. Pero mire el romanticismo o la dopamina que experimenta mientras suena la canción. Después usted se despierta y ve la realidad. Que usted puede ver que el amor es azul,
Pero cuando amanece y no hay qué hacer de desayuno, ¿de qué color se pone el amor? Así es el plano espiritual. ¿Usted cree que con unas carticas usted va a manejar lo espiritual? ¿Usted cree que si pone un huevo en un plato y el huevo eso va a determinar su mundo espiritual? Cuando la Biblia dice que Jesús tenía poder sobre, dominio sobre todo lo espiritual, vean cómo lo tuvo. Con palabra. Comenzó a enseñar. Nadie sabía que estaba en un endemoniado. Nadie sabía que estaba en un endemoniado. Hasta que los demonios no soportaron lo que él decía. Y los demonios, todo lo que él dijo, se sentían que era con ellos. Y dijeron, ¿qué tiene con nosotros? Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Jesús tiene dominio sobre todo el mundo espiritual. Y ese dominio nos lo da a nosotros, porque Él dice que estas señales seguirán a todos los que creen en Él. En su nombre echaremos fuera demonios. ¿Sí? Pero repito, en el mundo posmodernista que tenemos, la iglesia no está pendiente de eso. La iglesia está pendiente de cosas que le distrae en la vida. ¿Saben? El mundo espiritual, hay casas. Hay un hombre que todavía contacto, le envío los devocionales, y hace unos 15 años me dijo: apóstol, ¿será que usted puede ir a mi casa y oramos allá en mi casa? Y sí, me llevé al hermano Wilmer Méndez, y fuimos a esa casa por allá en Barranca. Nada más en la puerta de la casa los pelos se me erizaban. Yo le había dicho a Wilmer una semana antes: ayuna, por favor, ayuna, porque yo le pregunté quiénes vivían ahí. Vivían unos hombres desviados sexualmente que le daban duro a las drogas y al satanismo. Llegar al frente de esa casa, la casa, o sea, este hombre era digno habitante de esa casa. Él estaba en ruina, su ropa en ruina y la casa en ruina. Entrar a cada cuarto. Y comenzó el Espíritu de Dios a obrar, a librar en ese lugar. Ese lugar estaba seco, parecía un desierto. ¿Por qué? Porque invocaron espíritus en ese lugar. Y el Señor obró. Hasta hoy Él vive en esa casa. Y el testimonio, apóstol, nunca más experimentamos lo que experimentamos allí en ese lugar. Era una casa tan hostil en lo espiritual que hasta en la cocina fuimos recorriendo y se veía oscura, se veía sucia la casa, se veía inmunda. Cuando yo supe el tipo de persona que vivía, Dios me decía: no pienses en nada de lo que se pudo haber hecho en esta casa. Solamente ora reprendiendo todo demonio, porque no es sano, como dice Efesios, escuchar lo que la gente malvada hace. Hasta hoy Él habita esa casa. Y la última vez que lo vi el 24 de diciembre ahí por la Plaza de los Mangos.
Es tanto la fe de este hombre que una noche, usted sabe que yo envío los devocionales 10 de la noche, a veces 11 de la noche, a veces... Siempre trato de mandarlo temprano en el día, para que los que están en España no se... A lo de España, a usted le llega a las 12, a lo de España le llega a las 5 de la mañana, usted tranquilo. Si a usted le llega a las 8, a lo de España le llega a la 1. Entonces, estaba mandando un mensaje y me llega un mensaje de él. Y con una foto. Dice: apóstol, por favor ore por mí, tengo un dolor de muela y mire cómo tengo la cara, hinchada. Y yo dije: bueno, voy a orar por él. Dije: Señor, voy a orar, pero auméntame la fe. Y Dios me dijo: ora por él, que él tiene la fe. Y tú debes de creer que él tiene la fe. Y la fe de él es lo que lo va a sanar. Y créanme que Dios lo sanó. Le quitó lo que tenía, pero tuvo que ir al odontólogo a sacarse la muela esa. O arreglarse, ¿ok? Porque no me iba a agarrar todos los días que orar y orar y orar. No, él tenía que solucionar. Yo sé que usted entiende, ¿verdad?, que hay lugares donde no se puede habitar, ¿cierto? Hay lugares que le dicen casa fantasma, que hay fantasmas ahí. No, no existen los fantasmas, lo que existen son demonios territoriales que se apoderan de un lugar porque son invocados en ese lugar. Cuando usted ve a una persona que tiene un altar de figuras de yeso y no sé qué más, y usted se va a ese lugar, es probable que usted va a sentir, uy, como dicen ahora, ¿no? Hay una vibra mala ahí. O sea, no es ninguna vibra, eso es un demonio. ¿Sabes qué vibra? Esto es una vibra. Una vibración, mire cómo se mueve el agua, esto es vibra. Puede venir por mi fuerza física o porque de repente que Dios nos guarde un movimiento de la tierra, pero lo que es de palabra es palabra. La palabra de Dios es algo que llega a la mente y el corazón y te toca, te pone a tu voluntad y te dice sí o no, sigues aquí o no, y usted decide si sigue igual o corrige y agarra el nuevo consejo o la verdad de Dios en su vida, en el nombre de Jesús. Señor, quítame los malos pensamientos. No, tú eres el que los quitas y decides pensar de otra manera. Filipenses 4:8. Por lo demás, todo lo que es honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, en esto pensar. Pero si hay una persona que lo que tiene en su mente son puros películas de Chucky, Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, martes 13:1, martes 13:7, ¿qué va a haber en esa mente? Y esa persona va a ver al marido o a la esposa un demonio. Porque eso es lo que tiene en la mente. Eso es lo que tiene en el corazón. Los demonios le dijeron a Jesús: cállate. Perdón, Jesús le dijo a los demonios: cállate y deja a ese hombre. Ellos salieron y dejaron al hombre tranquilo, no le hicieron daño. Todos, escuchen bien lo que pasó sobre la gente que estaba ahí, estudiosos de la Biblia o estudiosos del Antiguo Testamento. Todos se asustaron y se decían uno a otro: ¿qué palabras son estas? Las mismas palabras que ellos estudiaban son las que Jesús estaba diciendo, porque ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento y esta palabra en el Antiguo Testamento, Isaías 61, Dios liberaba de opresión satánica, de cautiverio, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan y ellos salen. Versículo 37. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. No es aprendiéndonos de memoria la Biblia, no es siendo ágiles o hábiles con la Biblia, es haciendo que el Espíritu
que es esa palabra, se manifieste cuando caminamos con Él, cuando lo seguimos a Él. Una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, una iglesia donde hay salvación. Cuando nosotros leemos la palabra, que la gente le reclamaba a Jesús, los fariseos, los religiosos, queremos más milagros, queremos ver milagros. ¿Qué le decía? En los tiempos de Elías, solamente una viuda fue bendecida. En los tiempos de Eliseo, solo un leproso fue sanado, Naamán el sirio. ¿Por qué razón? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tu vida tiene que percibir y experimentar esa voz de Dios guiándolo y desatándolo. Necesita buscar que Él te llene del Espíritu Santo. Usted sabe cómo se comprueba, por ejemplo, el tema suicidio. Gente dice, no es que no se me sale de la mente. Satanás llevó a Jesús al pináculo más alto del templo y le dijo, lánzate, o sea, suicídate. Qué impresionante que hay gente que escucha y son más sensibles a escuchar a Satanás que al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué hay gente que escucha más a Satanás? Porque se alimentan más del producto que hay en el mundo sobre Satanás que de lo que dice Dios en su palabra para ser lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos tener una mente libre y una mente de autoridad, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, sin afán, sin ansiedad y con tranquilidad, porque esa palabra de Dios te da serenidad. Una persona que no está con paz, con tranquilidad, que está desesperada, no puede hablar con autoridad, no puede hablar con propiedad. Hay personas que disimulan su intranquilidad interna usando frases célebres, un chiste, una broma o hablando como que si están haciendo algo determinado. Listo, es esto. Y no hay efecto en lo que dicen. El que habla y lleva palabra de Dios va a producir dos cosas en las personas que lo escuchan. En uno va a producir una fe y una determinación a seguir esa palabra, y en otros va a reaccionar, otros van a reaccionar molestos con la palabra y con la persona. Cuando Jesús enseñó, gente se admiraba, otros no. Fue tanto, tengo un lapsus mental, pero creo que fue que cuando Jesús liberó a los endemoniados en Gadara, la gente le pidió que se fuera de ahí. La gente le dijo, no, necesitamos que te vayas, porque aquí creemos que cuando una persona está loca es porque un dios de la mitología griega o qué sé yo, se mete en la persona y queda loca, y tú nos has dejado sin Dios. Los dos loquitos que teníamos los liberaste. Hay gente así porque prefieren su cultura, prefieren su manera de ser y de pensar que cambiar y tener una mente libre. Voy a decir algo chistoso pero real. Mi esposa dice que Dios la ama, porque Dios dice que a su amado da el sueño. Y ella, cuando ella va bajando su cabeza para la almohada, pareciera que su cabeza tiene alitas porque vaya dormida. Y concilia el sueño bien y rápido. A veces cuando está muy cansada sale un ruidito muy tenue.
Y en algunas ocasiones yo he tenido que salir, o sea, un ronquido muy de mujer, un ronquido femenino. Y yo tengo que salir del cuarto a grabar el devocional porque puede salir con fondo de ronquido. Hace unos 5 años, 6 años la grabé. Fue que ella me decía, le dije, amor, anoche roncaste. Mentira. Y eso, pues, mentira y mentira, está bien, pues. A la siguiente vez, no sé cuántas noches pasé pescando ahí. Pero la grabé. Al otro día, amor, mira. Mentira. Bueno, escucha. Es que duerme tan placentero. Claro, lo borré. Sí. Si Dios dice en su palabra, asomado del sueño, ¿por qué hay personas que sufren de insomnio? Asisten a una iglesia, pueden ser hasta pastores. ¿Por qué? Perturbados, atormentados, cargados, por no ir al Señor a poner todas sus cargas. Y Satanás disparando y dando fuerte en esa mente, cuando el único que da paz es Dios, en el nombre de Jesús. Jesús tiene dominio sobre el mundo espiritual. Jesús es el único que te puede hacer descansar. Es el único que puede callar en tu mente y en tu conciencia toda voz que no viene del cielo ni viene de ti, porque sus pensamientos son para paz. En el nombre de Jesús, póngase de pie, por favor. Las preocupaciones, ¿usted sabe quién le pone preocupaciones a usted? Satanás se encarga de estar ahí recordándole. Dígale conmigo, Padre Celestial, aumenta mi fe, ayúdame a aceptar, a creer que tienes todo dominio sobre el mundo espiritual. En mi vida espiritual, yo soy espíritu, y de todo lo que hay en mi espíritu contaminado, algún pacto de mis antepasados, de brujería, de espiritismo, de horóscopo, de lo que sea, algún pacto de mis antepasados que me liguen a insomnios, a depresión, a pensamientos suicidas, a pensamientos incorrectos. Oro en este momento para que en el nombre de Jesús mi mente sea libre. Cualquier perturbación por una vida politeísta, una vida llena de muchísimos dioses en mi mente, desátame, libérame. Jesús, tú tienes autoridad, tú tienes dominio sobre todo politeísmo. Libérame totalmente. Libérame de todo lo que me roba la paz, de todo lo que me perturba. Cualquier cosa del pasado, exceso de televisión, exceso de celular, exceso de cualquier cosa que tiene mi mente sin descanso, sin paz. Libérame en el nombre de Jesús. Hazme libre totalmente de todo aquello que trae impaciencia, intranquilidad, donde no tengo paz. Solo tú, Señor, me liberas de toda perturbación espiritual. En el nombre de Jesús, ayúdame. Quiero renunciar a todo ejército de ídolos o dioses falsos al cual le haya creído. Tu palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre tú y mi persona, Jesucristo.
Quiero conocerte, Señor. Tú tienes esa autoridad. Todo lo que esté atándome en lo espiritual, oh Señor Jesús, libérame. Que mi vida no esté bajo oscuridad, no esté bajo tinieblas, no esté bajo miedos espirituales. Que todo espíritu de miedo, todo espíritu de inseguridad, lo eche fuera ahora. Me hagas libre, Señor. Haz libre mi mente de todo lo que me trae perturbación. Aún, Señor, si hay alguna acusación diabólica, algún pensamiento de culpa, algún pensamiento por alguna cosa incorrecta que haya hecho en mi vida en el pasado, si hay alguna culpa, oh Padre, hazme libre de toda acusación satánica. Si tengo perturbación por fracasos, si me siento esclavo o esclava por fracasos, por cosas que no hice bien, oh Dios, en el nombre de Jesús, libérame, desátame de todo lo que hayan visto mis ojos que no es correcto, de todo lo que se haya grabado en mi mente, que haya visto con mis ojos, en el nombre de Jesús, libérame. Que todas esas voces que son pensamientos recurrentes se callen en el nombre de Jesús, porque tú eres el que dominas todo el mundo espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Si hay alguien que quiere que oremos por su vida, puede pasar. Que los pastores oremos por su vida, puede pasar rápido en el nombre de Jesús. Nunca me separaré. Pero pasen rápido si necesitan que oremos, si quieren que oremos. Pastores, pasen de una, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres el que liberas. En el nombre de Jesús, tú liberas de todo tormento, tú liberas de toda perturbación. Tú haces libre cada persona, Señor, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Si alguien, Señor, sufre de insomnio y no pasó por pena, libérale de todo espíritu de insomnio. Pensamientos incorrectos, Señor. Espíritu Santo, ahora libera, bendice, toca cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, nada es imposible para ti, Señor. Señor, yo te creo que tú estás allí, batallando por ellos, liberándolos, Padre, desatándolos, Dios, quitando de sus mentes toda herencia depresiva, toda herencia suicida, toda herencia de vicios. Tú liberas, Padre, que se van descansados, se van en paz, se van sin cargas, se van totalmente, Señor, liberados por tu presencia. Es tu Espíritu Santo, Señor, libre de cualquier vicio, libre de toda perturbación.
Señor, gracias, mil gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra es tuya. Llévalos con bien. Bendice sus vidas. Y sigue obrando en el camino. Guárdales del mal. Guárdales de todo peligro. Guarda, Señor. Libera los hogares de todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga.